payaso tenebroso? ¿Es usted León Krause? Bruso, ¿qué haces aquí? Querido león de mis entrepiernas, Qué gusto verte. Te invito a que hablemos de la vida. Venga, bienvenido. Mira, tengo un lugar aquí que estuve vicenteando para platicar contigo. ¿Hace cuántos años que llegaste a Los Ángeles? 8 años y medio ya. ¿Qué cambió dentro de ti? Muchísimas cosas. Primero que nada, llegué con un hijo y tengo 3. Sí. Me acuerdo mucho de cuando estabas en México. Veíamos que los cambios en los medios no podían frenarse. Así es. Y a ti te tocó ese momento en que tenías que decidir entre quedarte y la oportunidad de venirte acá para poder refundarte. Sí. En los medios. Eso fue lo que hice. Desde muy chico a mí me llamó la atención la historia de la migración. Sí. Ninguna ciudad como esta para hacer ese tipo de periodismo, que es el periodismo que a mí me gusta hacer. Además, en un lugar donde está concentrada la comunidad mexicana. Aquí ya no necesitas hablar inglés. Bueno, por supuesto, y la realidad estadounidense es parte de la realidad hispana. Sí. Y se forma una comunidad interesantísima, pujante, valiente, alegre, ahora también perseguida. Es increíblemente admirable. Yo a eso me he dedicado, a contar esa historia, a escucharlo. He puesto una mesa en la calle en Los Ángeles, me he sentado ahí a escuchar sus historias, a preguntarles de dónde vienen, cómo fue que llegaron a Estados Unidos. Periodismo comunitario le llamo yo. Exactamente. Periodismo comunitario. Pero es vocación. No, sin duda. Siempre lo fue y aquí la consolidé, esa vocación. Y si pudiera solo hacer eso el resto de mi vida, haría eso el resto de mi vida. Por favor, toma asiento, hermano querido. A ver, sírvanle algo al señor, lo que quiera. Esta banquita de Venice. Mira cómo nos arropa la brisa junto con la mota. Viene la brisa y viene junto con la mota. Bueno, es que California es no solamente santuario para los inmigrantes, sino santuario también para quienes gustan de la hierba. Es correcto. Y aquí también vamos a llegar a otra cosa. Es un buen estado, digamos. El de California y el de la mota. Definitivamente que vives dentro de la sociedad norteamericana. ¿Por qué hay cosas que suceden aquí que no suceden allá? ¿Por qué allá se dicen cosas que no se pueden aterrizar aquí? ¿Cómo es que puedes negociar y lidiar con eso todos los días? Pero tú tienes que explicarte qué pasa con tu vida, con tu corazón, con tu criterio. Bueno, primero que nada me dedico a escuchar a la gente y la gente acarrea, digamos, una vida de frustración, de coraje frente a las omisiones de los gobiernos en México. Sí. Nadie se fue porque quería irse, se fueron porque se vieron obligados a irse y una vez que se fueron, conquistaron un lugar en esta sociedad de manera absolutamente admirable, con un esfuerzo constante. Impresionante. Y con una gran alegría. Eso es lo primero que hay que hacer, entender bien qué es la comunidad mexicana acá, para luego tratar de llevar las lecciones de esta comunidad hacia México y viceversa, porque por supuesto también México es mucho más que sus problemas. Es una común eslogan, pero sí es mucho más sus problemas, a pesar de que de pronto parece que no. Tú, como mucha gente que vive aquí, está a veces entre dos fuegos. Si el presidente Trump amanece de malas y le mete un guantazo a la comunidad mexicana o a la comunidad latina, esto se mueve. Si en México no hay vínculos con la sociedad mexicana en los Estados Unidos, que no la hay. No la hay. No la hay. Se ha prometido durante décadas, de ahí viene parte de la frustración y el enojo de la comunidad. Mucha gente de aquí me ha dicho, son discursos como siempre, es palabrería. Son iguales todos. Les vale madre y no lo entienden. Así es. Eso lo tienes que vivir diario y lo tienes que estar platicando y lo tienes que estar, no sé hasta dónde, negociando, pero lo tienes que hacer diario. O sea, están a dos fuegos. Por ejemplo, como periodista, estoy todos los días en televisión, decirle a la comunidad que se resista al miedo. Pues los republicanos lo que siempre han querido es asustar a la gente de tal manera que se dé un fenómeno que se llama la autodeportación. ¿Qué es la autodeportación? Que la gente diga, tengo tanto miedo de estar aquí, donde he estado ya por décadas, que mejor me regreso. Sí. Entonces, nuestro mensaje es, sabemos que la cosa está brava, hay que aguantar, hay que seguir creyendo en nuestro propio esfuerzo y también en que este país es una democracia. Aquí los votos cuentan plenamente. Hay que hacerse sentir a través del voto. Conozco norteamericanos muy avergonzados. Sí, yo también. De tener un presidente así. Sí. De significar tanto en el planeta. Sí. Es penoso y no obstante él quiere seguir. Se ha pasado 3 años aburrido en el fondo, esperando este momento.
ha querido manipular todo el proceso y por eso ha estado en el juicio de destitución para tratar de elegir él de una u otra manera a quién enfrentar. Tiene un favorito, un rival favorito, es el que él quiere tener ahí enfrente porque sabe que a este hombre, y me refiero a Bernie Sanders, va a poder atacarlo con claridad, le tiene guardadas algunas cosas. Trump es eso, es un animal de caza, es muy peligroso. Pon tú que quedara al frente opositor Sanders. La jugada se vuelve muy cabrona porque tienes de esta con Trump o tienes de esta con Bernie. ¿No hay otra opción? Lamentablemente sí, pero tengo gripa. Pero así está. Así están las cosas. Yo todavía creo que el candidato más probable será Joe Biden, un candidato más de centro, más moderado, pero Bernie Sanders ha estado creciendo y la campaña de Sanders está apostando a que los hispanos, los jóvenes y demás van a lograr consolidar su candidatura para ser el candidato demócrata y van a ser suficientes para sacar a Trump de la Casa Blanca. A mí me parece una apuesta arriesgadísima. Nunca hemos visto a un republicano atacarlo con todo lo que Sanders ha dejado con 40 años de carrera. Por ejemplo, allá por 1980, diciendo yo soy socialista. Sí. El problema es, ¿qué le va a parecer esa agenda y esa declaración y ese video y esos anuncios que va a poner Trump al aire a los votantes independientes o conservadores en los estados del noreste del país que van a decidir esto del cinturón del óxido? Y ahí es donde yo creo que Trump, frente a Sanders, podría ganar la reelección. Trump será muchas cosas, pero no es ningún ingenuo. Se ganó la candidatura presidencial republicana venciendo a 15 políticos de profesión. Conoce el manejo de la televisión, de la pantalla, de las redes sociales. Es un personaje muy peligroso. Por eso es que los demócratas tienen que ser inteligentes, tienen que mantenerse unidos y tienen que nominar a un candidato o una candidata que no ahuyente a los moderados. Los hispanos acá en California o en Estados Unidos en general, ¿van a arropar a Sanders? Sobre todo los hispanos de este lado, porque los hispanos de Miami son otro boleto. Es otra cosa. Si los de acá me refiero a la costa oeste, votaran como pueden votar, este país sería otro. Lo primero que hay que hacer es decirles voten, por quien sea, pero voten. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Es un misterio. Algunos te dicen, es que los votos no cuentan, es como en nuestros países. Y entonces yo les digo, bueno, un momento, en nuestros países ya cuentan los votos. Ya no estamos en 1988. ¿No? México es una democracia, en México cuentan los votos, ya sáquense ese chip. No solamente no se parece a México, y si se parece a México, se parece para bien, porque se cuentan los votos. Por favor, participen. ¿Por qué hay esta fiebre de que la gente anda buscando su gurú? Anda buscando un mesías. O sea, perdón. No, bueno, es que es cierto. Pero es cierto, y es una fiebre que afecta a gran parte del mundo. Yo creo que el fenómeno de Trump se explica en gran medida porque hay una parte de la población blanca que tiene miedo de sentirse desplazado étnicamente, tiene miedo de que la economía le ha pasado de largo, culpa a los inmigrantes en vez de culpar a los que debería culpar. ¿Sabes a quién? A los robots, porque la inteligencia artificial es la que realmente se ha llevado buena parte de esos trabajos. Y entonces, pero al enemigo le tienes que poner un color. Siempre, cuando la cosa va mal, cuando uno tiene miedo, lo más fácil es culpar al otro, al que se ve diferente, al que suena diferente, al que acaba de llegar. Y eso explica a Trump y creo que explica también el fenómeno en muchas otras partes del mundo. Pero lo que está pasando en México está mal. Sí, está mal. Y te lo digo aquí, en el lugar donde vives, y te lo digo en Venice Beach. Yo voté por Andrés. Me equivoqué. ¿Por qué te equivocaste? Porque yo pensé, había que tener un cambio. Entonces tenía yo que esperar que el siguiente paso de la campaña a gobernar sucediera. Sigue siendo una campaña que no acaba y entonces la campaña se volvió propaganda, pero propaganda desde el gobierno. Es un hombre de poder, ¿no? Le importa el poder antes que ninguna otra cosa. Eso es lo que yo no esperaba. Yo pensé... Te confieso que yo tampoco. Yo pensé que iba a ser mucho más pragmático. Me preocupaba algunas nociones anacrónicas de su plataforma, pero pensé que tendríamos a un hombre que, bueno, ya llegué al poder, voy a ser pragmático, voy a ser magnánimo. Tú conoces al presidente de México mejor que yo, pero yo lo he entrevistado en un par de veces, una de ellas incluso... Estuvimos ambos cerca de llegar a las lágrimas cuando le pregunté ¿cómo le voy a explicar a mi hijo quién ha sido Andrés Manuel López Obrador? Y me dijo, dígale que he sido un luchador social. Y se le llenaron los ojos de lágrimas, cosa que con López Obrador es muy difícil porque es como una piedra. Muy difícil. Me preocupa que mis hijos, y mi hijo mayor sobre todo, crece con un escepticismo absoluto de
las virtudes potenciales de la política. Imagínate crecer, por un lado, con la noción de Peña Nieto y luego ahora con lo que ha hecho López Obrador, y del otro lado, Trump, hablando de los dos mundos. Sería muy gratificante para un comunicador como tú, después de haber entrevistado a Peña, en aquella ocasión donde te decían, no, pues León, la corrupción es algo cultural. ¿No hubiera sido tranquilizante o refrescante ver que el presidente a continuación de Peña Nieto tuviera miras más altas y poder de gobernar real para la gente, por la gente, desde la gente? Sí. A López Obrador le encanta esa anécdota. Se refería a que la corrupción es parte del ADN del mexicano. Así es parte de lo que somos. Y yo le dije, bueno, muy bien, si es así, presidente, ¿cómo me explica a los mexicanos que viven en Estados Unidos? No se pasan los altos, no tiran basura, evidentemente no dan mordidas, pagan sus impuestos, tiene el mismo ADN que usted que vive acá, ¿no? Y entonces la respuesta es, por supuesto, su partido fue el que estableció ese modus operandi, esa manera de hacer las cosas en México. Y ese cambio es el que, por más que el presidente de México insista que ya ha llegado, no ha llegado. No hay transformación posible, cuarta, tercera, segunda, la que sea, sin ese cambio de verdad. Y no ha ocurrido, es la realidad, y duele. Ojalá que hubiera ocurrido. Incluso tú lo ves desde las mañaneras. Y comenzó siendo un ejercicio de transparencia que creo que todos admiramos, pero después cayó en su propia trampa. El presidente de México no pudo liberarse de su propia naturaleza, un fenómeno de propaganda. Hay de pronto preguntas, pero le sirve al presidente para establecer la agenda. Yo siempre respondo, ¿y por qué es que es tan popular López Obrador? Pues muy fácil, porque tiene 2 horas libres para establecer la agenda, para decir, esta es la narrativa, y evidentemente sus seguidores lo escuchan, y así se mantiene su nivel de popularidad. Ahora bien, para eso armas una gansa inquisición, donde la gente que se atreva a preguntar o a enfrentar determinadas cosas, la va a tener que pagar por otros lados. Ah, por supuesto. Desde luego, donde nunca se ve la mano de Andrés, sino la mano de su guardia pretoriana de la comunicación, y él dirá al otro día, no fui yo, fue la gente. Claro, no es responsable de la persecución, no es responsable de la agresión en redes sociales, no es responsable de la agresión en la plaza pública. No, es la gente. Y no es responsable de la parálisis de la economía, fueron los de atrás. Ni de las medicinas. Eso también me ha decepcionado. Un hombre que quiso el poder con cada célula de su ser. Una vez que lo tiene, dices, no, eso no es responsabilidad mía. Y hay gente que te lo dice en su equipo. Si no estás de acuerdo con la opinión del presidente, estás yendo contra México. Ah, por supuesto. No contra traidor. él. Eres un traidor. Bueno, tú eres conservador, ¿no? Eso ya, Dios bendito. Tranquilo. Quien diga eso de Broso y del hombre que está detrás de Broso, el hombre que está, no, ya sé, el hombre que está, en fin, ¿me entiendes? Yo entiendo. Pero en esas estamos y está emocionante. Pero preferiría yo estar aburrido y que la economía mexicana marchara y los migrantes centroamericanos estuvieran protegidos, si fuéramos dignos contra Donald Trump y el acceso a la salud fuera lo que debe ser y la reforma educativa se hubiera mantenido en pie, mejorada. Sí. Y el aeropuerto siguiera construyéndose con los ajustes a los casos de corrupción. Claro. Yo preferiría eso a estar tan divertido con lo que estamos viendo. Y por lo pronto te agradezco hoy, Hermano, querido León. gracias por venir a California. No, gracias. Es por México, recibir. Gracias. León Krause, Venice Beach, California. ¡Órale!